Buenos días. Buenos días, hermanos de Cristo, bienvenidos. Yo soy el pastor Ricardo Ortega y es un placer saludarles el día de hoy. Hoy solamente vamos a transmitir la prédica, ya que hemos tenido algunos contratiempos, pero no vamos a dejar de enseñar la palabra del Señor. Así que vamos a ir con este tema que se encuentra en el libro de Ezequiel. Y vamos a leer la palabra del Señor para saber qué es lo que tiene el Señor que decirnos el día de hoy. Lo vamos a ver en el libro de Ezequiel, en el capítulo 2, en el versículo 1. Y dice la palabra del Señor: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Bueno, mis queridos hermanos, nosotros hemos visto lo que sucedió en este caso, que es el libro de Ezequiel. Ezequiel es presentado como sacerdote. Dice aquí, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Está hablando acerca de Ezequiel. Ezequiel es un sacerdote, es un levita. Y lo vamos a ver aquí en ¿cómo se llama? Ezequiel, capítulo 1, versículo 3. Vamos a ver. Ezequiel, capítulo 1, versículo 3. Dice, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos. Entonces, nos damos cuenta que Ezequiel es un sacerdote. Está el Señor hablando con él y le dice, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Entonces aquí nos damos cuenta, algo que está en el Antiguo Testamento, cuando la gente no tenía al Espíritu Santo en él, el Espíritu Santo no moraba como mora en nosotros ahora en día, sino que entró. El Espíritu Santo venía cuando Dios le hablaba a alguien, en el Antiguo Testamento, le hablaba y le decía, a través del Espíritu Santo, pero que entraba. No es como la promesa del Espíritu, que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y habita en nosotros y está alrededor de nosotros.
No es así. En el Antiguo Testamento ellos no tenían al Espíritu Santo. Por eso la ley tenían que hacer obras para el perdón de pecados, sacrificios. Les cortaban a las ovejas el cuello y derramaban la sangre para el perdón de pecados. Ellos tenían que hacer obras en el Antiguo Testamento porque el Espíritu Santo no moraba en ellos. Entonces dice aquí, y luego me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Una de las cosas que hace el Espíritu Santo es afirmar. Es decir, que te pone sobre la tierra. Estar bien firme en lo que tú crees, en lo que tú piensas, en lo que tú deseas hacer. Y oí al que me hablaba. ¿Quién era? Dios. Él hablaba en este caso. Y me dijo, ¿quién? Jehová. Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Esto es un cuadro del mundo que no quiere saber nada de Cristo, que no quiere saber nada de la Biblia. Son gente rebelde, son gente que dice, no me importa a mí Dios, no me importa lo que diga Dios, no me importa lo que piense Dios, no creo en Dios. Son gente rebelde. Y es enviado este levita, este sacerdote Ezequiel, al cual Dios después le da el sobrenombre de profeta. Yo te lo vamos a ver. Y me dijo, hijo de hombre, te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Hijos rebeldes que no obedecen a la palabra del Señor. El Señor escoge su pueblo, les habla, les dice, les da leyes y no obedecen a la palabra del Señor. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Esto significa que muchas veces los hijos, nosotros como parte de la iglesia, nosotros podemos estar dentro de la palabra del Señor y pueden venir situaciones en las que un hijo está en contra de la palabra del Señor, donde los padres, al desobedecer la palabra del Señor, están en contra de Dios hasta este mismo día. Es decir, que viven vidas dobles. Dice la palabra, si Jehová es Dios, id y seguidle. Si Baal es tu Dios, id, seguidle. Entonces, no podemos estar claudicando entre dos pensamientos. Tenemos que hablar de ser, o somos de Dios o somos del diablo. Porque sabemos que solamente hay dos familias. Una familia que pertenece a Dios, aquellos que dicen que han recibido a Cristo como Señor y Salvador, y que nos dice, porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Todos los demás son creación de Dios. Pero, ¿qué sucede? Los otros también son hijos, pero son creación, pero son hijos de otro padre que se llama el padre de mentira. Son hijos del padre de mentira. Entonces tenemos dos padres en la Biblia. El diablo, Satanás y Dios. ¿De cuál eres? Si eres de Dios, sigue a Dios. Si eres de Baal, sigue a Baal. Entonces, dice, ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Y eso sucede en muchos lugares, muchas iglesias, en muchas casas, en muchos hermanos cristianos, que definitivamente nosotros buscamos la dirección del Señor, pero en el camino tropezamos. Y ponemos sobre Dios
cargas de nosotros mismos para que Jehová o Dios pase a segundo término. Es decir, ponemos una cosa, ponemos a Dios, y de repente viene una situación y decimos, Dios no, mejor así. Eso se llama ser tibio. No podemos ser tibios. O somos de Dios o no somos de Dios. Y esa es una convicción que nosotros debemos de tener. Y aquí en el pueblo de Israel, eso es lo que estaba sucediendo. Estos padres que se rebelaron contra Dios, lo mismo que los hijos. Lo mismo que los hijos. ¿Por qué? Porque los padres conocían la ley y se rebelaron contra la misma ley, la ley que Dios dio. Así los hijos también. Yo pues, dice, te envío a hijos de duro rostro y empedernido corazón. Es decir, un corazón duro. Hijos de duro rostro y de corazón duro. Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué no les entra la palabra del Señor? Cuando una persona es enviada a predicar la palabra, cuando un pastor habla a la congregación, cuando un padre de familia habla a sus hijos, cuando un hermano habla con una hermana, muchas veces vemos la tosquedad del rostro. Y cuando Moisés recibe los mandamientos por parte del Señor, su rostro cambia. Su rostro cambió. Porque la palabra del Señor da sabiduría. Y el que tiene sabiduría, su rostro le cambia. No recuerdo exactamente bien cómo dice la palabra, pero dice que al que tiene sabiduría, el semblante del tal se transforma por el conocimiento. Y aquí vemos que este pueblo de Israel, hijos de corazón duro, hijos de cara dura, fue enviado Ezequiel a decirles, así ha dicho Dios Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde. Va de nuevo. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo ¿qué? Profeta entre ellos. El profeta del Antiguo Testamento es aquel que llevaba el mensaje de Dios, porque Dios le hablaba directamente. Aquí vemos a un sacerdote. No es el profeta que te dice, el Señor me dijo que... Esos son otras cosas. Esos son chistes nada más y son puras, puro show. No hay profetas, no hay apóstoles, no hay nada de esas cosas de hablar en lenguas y todas esas cosas que está el mundo completamente, el mundo cristiano, invadido de todas esas situaciones. Un profeta del Antiguo Testamento oía la voz directamente del Espíritu Santo, lo acabamos de ver cuando empieza la palabra diciéndole, y oí al que me hablaba, y vino el Espíritu Santo y afirmó mis pies y oí al que me hablaba. Entonces así, de esa manera, el Espíritu Santo comunicaba al profeta, al levita, al sacerdote, al pastor, el mensaje para el pueblo de Israel, como el mensaje que nosotros decimos hoy, que no son mis palabras, sino son las palabras de Dios las que estamos exponiendo. Un profeta que te dice, oye, ¿sabes qué? El Señor me dijo anoche que pusiera mis manos sobre ti para bendecirte, no es cierto. No le creas, porque esos son puros show y no tiene nada que ver con la palabra del Señor. Así que siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, le dice al pastor, al profeta, al levita, hijo de hombre, no les temas.
ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras. Ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Y el que no es conmigo, dice el Señor, contra mí es. Encomienda a Jehová tus obras, y Él hará. No temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? No temas por lo que te ha de decir una persona cuando predicas la palabra, cuando das testimonio, cuando estás tratando de seguir al Señor, porque sabemos que vamos a tropezar en algunas ocasiones. Pero tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallares en zarzas, espinos, es decir, enemigos. Cuando los enemigos te rodeen alrededor, cuando estés acorralado en ese lugar que dices, ya no sé para dónde ir, no temas. No temas, ni tengas miedo de sus palabras, porque ellos son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque siempre son muy rebeldes. La rebeldía fue la situación, fue la causa por la que Satanás fue echado del reino de Dios. La rebeldía. Por eso Dios rechaza a los soberbios. Y la soberbia, aquí lo acabamos de ver, empedernido corazón, altivo. Una persona altiva. Dice, les hablarás, pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Cuando un enemigo está alrededor de nosotros y no sabemos de qué situación, de qué manera va a reaccionar contra nosotros, porque sabemos que son de duro corazón y que son altivos y que van a buscar la manera de hacernos daño, dice aquí la palabra del Señor, les hablarás, pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Es decir, que cuando en un momento que nosotros nos sentimos de tal situación, en tal agonía, nuestra alma está atribulada, nosotros podemos hacer una oración como la que dijo el Señor Jesucristo, que dijo que ores por tus enemigos. Ora por tus enemigos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El que sabe hacer el bien y no lo hace, por pecado se le cuenta. Nosotros tenemos que hablar palabras. Escuchen, porque aquí dice, no dice que esté presente. Escuchen o dejen de escuchar. Por eso nosotros debemos orar por nuestros enemigos, por aquellos que se ponen alrededor nuestro, que no sabemos en qué momento va a reaccionar contra nosotros, en qué se va a levantar contra nosotros, contra mi familia, contra mis hijos, contra mi esposa, contra mi trabajo, contra mi carro, contra mis cosas, contra todo. Por eso tenemos un profeta que viene aquí diciéndole al pueblo de Israel, escuchen o dejen de escuchar, porque son casa rebelde. Tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo. Es decir, la persona que es hijo de Dios va a escuchar la palabra de Dios, va a escuchar al profeta, en este caso, el profeta Ezequiel, o a su pastor. Su pastor, cuando es dirigido por el Señor, dice aquí, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. Nosotros debemos permitir, tanto como pastores, como líderes de la iglesia, como creyentes, dejar que Dios nos hable.
y ser guiados por Dios para que nosotros no tengamos temor de nadie, ni de las palabras, ni de los hechos, ni de cualquier cosa que se levante en contra de nosotros. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. ¿Qué es lo que come? ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor aquí a Ezequiel? Come lo que yo te doy. ¿Acaso son verduras? ¿Son un bistec? ¿Es una carne así muy rica? ¿Qué es? ¿Qué es? Vamos a verlo aquí en Mateo 4:3. Dice, y vino el tentador, hablando del momento en que Satanás está persiguiendo a Cristo y lo está llevando a tentación, y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas palabras, a estas piedras, que se conviertan en pan. Y Jesús respondió y les dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. La palabra de Dios. Cuando Ezequiel está recibiendo esta palabra, que le dice el Señor, come lo que yo te doy, está diciendo precisamente que es su palabra. Dice aquí, no seas pues como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. ¿Qué es la palabra del Señor? Cuando nosotros comemos la palabra del Señor, dice aquí, y miré, he aquí una mano extendida hacia mí. Y en ella había un rollo de un libro. Y lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre. Entonces, la palabra del Señor alimenta. Cuando estamos desfallecidos ante situaciones que se nos presentan día con día, nosotros debemos de estar alimentados para tener fuerzas para ir a trabajar. Si no comemos, no tenemos ganas de levantarnos. Estamos así todos que, ay, hoy no quiero ir a trabajar. Estoy flojo. Me acomodo y... Pero necesitas el alimento para fortalecerte. Como el bebé necesita la leche para alimentarse y pueda crecer y pueda ir adquiriendo fuerza. Esa es la función del alimento. Y sí que llena tus entrañas de este rollo que te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Dulce como miel. Alimenta tu vientre. Muchas veces no queremos alimentarnos de la palabra del Señor. Solamente queremos leerla, que alguien nos la explique y párale de contar. No hay un compromiso formal en estar leyendo la palabra y estar buscando paz, seguridad, confianza, esperanza. Porque el Evangelio es nuestra esperanza. Y necesitamos saber que no solamente de pan vive el hombre. No solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y necesitamos ser fortalecidos por la palabra de Dios, porque cuando yo estoy fortalecido, cuando dice la palabra, cuando débil soy, no, ahí se me fue el versículo, dice, cuando soy débil, fuerte soy. Cuando soy débil.
Entonces tenemos que tener en nosotros mismos la necesidad de poder llegar a ser alimentados por la palabra de Dios. Llenarnos de la palabra de Dios, es decir, llenos del Espíritu. Porque al principio vimos que cuando Ezequiel le habla, le dice, y entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Una persona llena del Espíritu es esto que estamos viendo. Gobernado por el Espíritu Santo, quien le ayuda a tomar las mejores decisiones. Por medio de la palabra del Señor, por medio de lo que el Señor le ha revelado, le ha iluminado a través de escudriñar las Escrituras todos los días. No necesitas leerte los capítulos, los versículos, el libro completo, pero con 5 minutos que tú puedas leer lo que está escrito, vas alimentándote como el niño que empieza con la leche. Primero come leche y después ya come huevito y ya después ya come carne y ya después come jugos, carne, frutas, legumbres. No todo se lo das cuando nace, ¿o sí? No. Cuando nace, tiene que ir comiendo lechita. Entonces, no puedes exigir que un recién convertido empiece a comer la palabra del Señor, leyéndose todo un libro, un capítulo, un versículo, un capítulo. Entonces, tiene que ir mamando leche espiritual poco a poco. ¿Para qué? Para que vaya siendo lleno del Espíritu Santo, para que sus pies sean afirmados, para que cuando Dios le hable o escuche la voz de Dios y no sea como la casa rebelde de donde ha salido. De donde ha salido. Porque Dios nos ha rescatado de nuestra manera vana de vivir. Ahora somos libres porque en Cristo hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Así que podemos estar en paz con nosotros mismos y podemos estar confiados porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No temas lo que han de decir sus palabras. Se han rebelado contra Dios. Son gente rebelde. Los que están alrededor buscando tu mal. Todos aquellos como Satanás en el caso de Cristo cuando está en el desierto y lo está tentando y le está diciendo conviértelo. Quiere ponerlo a prueba. Quiere que falle en el ministerio para que le diga a Dios, ¿ya viste? Te falló. Nosotros tenemos que estar de la misma manera sabiendo que tenemos enemigos alrededor, que hay gente que nos va a perseguir, que hemos estado hablando de los sufrimientos que se vienen por parte de Cristo, esos sufrimientos que vamos a padecer. Vamos a padecer. Pero hay sufrimientos que sufrimos por parte nuestra y sufrimientos que sufrimos por parte de Cristo. Y tenemos que saber ser sabios para resolver el uno como el otro. Si por mis decisiones yo he tomado malas decisiones y he hecho malos juicios ante mis actos, yo debo de saber que yo puedo corregir mi manera de desarrollarme en mis problemas que yo he ocasionado a mí mismo, conociendo lo que dice la palabra. Así ha dicho Jehová el Señor. Así ha dicho. Así ha dicho. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, eso ya me hace pensar que para que yo vaya a hacer con mi vida, lo que vaya yo a hacer con mi vida, vaya yo a ser dirigido por Dios. Así que, mis queridos hermanos,
no temas. No solamente de pan vive el hombre. El hombre se fortalece con la palabra de Dios. Necesitas la fuerza para lidiar con situaciones de tu vida que se presentan día a día. Ven a la palabra. Y así ha dicho Jehová. ¿Acaso escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre sabrán que hubo profeta entre ellos. No habrá excusas. Come lo que yo te doy, para que seas fortalecido, para que cuando te vengan situaciones, no temas. No temas. Vamos a ver lo que dice aquí el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temas del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. No llegará, porque habitas al abrigo del Altísimo y necesitas poner tu confianza y fortalecerte en la palabra del Señor, en lo que tú comes, para que tú tengas esa fortaleza que se necesita para confiar de tal manera de decir y habitar al abrigo del Altísimo y ponerlo como mi confianza. Él te librará del lazo del cazador. De aquellos que te buscan, de aquellos que quieren hacerte daño, Él te va a librar. Pero necesitas alimentarte para que tengas fortaleza en tu vida, para que tengas confianza, para que tu fe esté bien firme, afirmados tus pies sobre la tierra. Así que, mis queridos hermanos, esta es la palabra de Dios. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Pon tu fe, pon tu confianza en Dios, aliméntate de su palabra para que tú puedas recibir esa bendición de ser protegido, guiado, confiado en lo que Dios hace por nosotros. Así que lo más importante es que no desfallezca tu corazón, sino que lo fortalezcas en el amor, en la confianza, en lo que Dios hizo por nosotros a través de su Hijo Jesucristo, y sabemos que en Él podemos estar seguros, porque nuestra vida está escondida en Cristo, dice la palabra. Está escondida. No temáis lo que pueda hacerles el hombre, sino temed a aquel que puede echar el alma en el infierno. No temáis al hombre. No temáis al hombre. No temas lo que te puedan hacer. El hombre es un hombre corrupto, es un hombre caído, es un hombre rebelde. Casa rebelde como la casa de Israel. Así que necesitamos saber que debemos de estar llenos del Espíritu, llenos de la palabra del Señor, confiados en la esperanza
y caminar firmemente en lo que Dios nos ha dicho. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, esperanza mía, castillo mío, mi libertador. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Caerán a tu 1000, a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, pero a ti no llegará. A ti no llegará. No temas. Muy bien, mis queridos hermanos en Cristo, ha sido un placer. Damos gracias a Dios por esta palabra, esperando que sea de bendición para todos nuestros amigos de redes sociales. Muchas gracias por seguirnos. Nos vemos la próxima semana y que Dios los bendiga. Bye.